La mayoría de las personas que están vivas hoy probablemente no van a poder jubilarse. Sí, empezamos fuerte, pero es que es así. Casi la mitad de los europeos no tienen ningún plan de ahorro específico para la jubilación, y con el coste de vida subiendo como si fuera una suscripción mensual, pues los millennials van a necesitar más de 1 millón de euros para retirarse con cierta tranquilidad. Vamos, que el plan de me jubilo a los 65 y me retiro tranquilamente está empezando a sonar más a fantasía que a realidad. La cosa es que mucha gente probablemente tendrá que seguir trabajando, aunque sea a medio gas, prácticamente hasta el final de su vida. Pero, y aquí viene lo jodido, también existen personas que tienen dinero suficiente para vivir varias vidas seguidas con lujos absurdos, y aún así siguen trabajando. Sí, podrían estar en una playa un martes a las 11 de la mañana, pero en lugar de eso siguen en reuniones, siguen firmando contratos y atentos al mercado. Y no solo eso, muchas veces siguen trabajando incluso cuando eso afecta a su salud, a su vida familiar y en algunos casos hasta a su propio matrimonio. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué alguien con miles de millones en el banco decide seguir trabajando como si tuviera que pagar una hipoteca? Porque claro, uno pensaría, bueno, será que están ya mayores y no se han dado cuenta de que pueden parar, pero no, la edad no es un factor clave aquí. De hecho, según los datos más recientes, la edad media de los multimillonarios a nivel global ronda los 63 años y sigue subiendo. Básicamente cada año son un poco más mayores y un poco más ricos. Es un combo muy interesante. Los hombres multimillonarios están ligeramente por encima, con unos 63,7 años de media, mientras que las mujeres rondan los 62,4. Ellas además suelen vivir más tiempo, aunque en este grupo aparecen algo más jóvenes porque muchas han accedido a grandes fortunas antes, ya sea por herencias o acuerdos económicos importantes. Y por si te lo estás preguntando, no, ya no hay prácticamente ningún multimillonario menor de 30 años que se haya hecho a sí mismo. Todos los que están en ese rango han heredado el dinero. Así que si esperabas hacerte multimillonario antes de los 30, pues bueno, igual hay que revisar el plan. El caso es que a medida que los multimillonarios envejecen y acumulan más riqueza, también aumenta el número de ellos que sigue trabajando incluso en edades en las que la mayoría ya estaría pensando en la jubilación, el huerto o las partidas de mus. Y claro, podrías pensar, vale, es que están obsesionados con ganar más dinero. Y sí, en algunos casos eso influye, de hecho en casi todos. Pero es que hay situaciones en las que si simplemente se hubieran retirado antes o invertido su dinero de forma pasiva, hoy serían incluso más ricos. Es decir, podrían haber trabajado menos y ganado más. Eso es el sueño de cualquiera. Por ejemplo, distintos análisis han mostrado que en algunos grandes empresarios europeos habrían obtenido mejores resultados simplemente invirtiendo en índices globales como el MSCI World, en lugar de seguir gestionando activamente sus negocios durante décadas. Pero aún así no paran. Y para entender por qué ocurre esto, tenemos que meternos un poco más a fondo en cómo funciona el dinero realmente. Vamos a empezar por la primera gran razón por la que muchos multimillonarios no se jubilan, porque aunque suene un poco absurdo, están tan atrapados en su trabajo como cualquiera. A ver si cambia el sueldo, cambia el despacho, pero la sensación de no puedo dejar esto ahora sigue ahí. Un estudio académico encontró que cerca del 70% de los multimillonarios crearon su propio negocio. No heredaron una empresa ya hecha, la construyeron desde cero. El otro 30% sí la consiguió por herencias, inversiones o trabajando como altos ejecutivos. ¿Y cuál es el problema aquí? Que muchas de estas empresas dependen muchísimo de unas pocas personas clave, y esas personas suelen ser los fundadores. Así que aunque en papel valgas miles de millones, eso no significa que puedas levantarte un día y decir, bueno chicos, me voy a Cancún, suerte con todo. Porque ese dinero no está en una cuenta corriente esperando a ser gastado. Está en acciones, en participaciones, en empresas, en cosas que a priori parecen fáciles de convertir en efectivo, pero tienen sus cosillas detrás. Entonces, ¿qué opciones tienes si quieres retirarte? La primera es vender tu empresa. Puedes hacerlo a otra compañía o a un fondo de inversión. Y suena bien, ¿no? Firmas, cobras y te vas. Pero bueno, no es tan fácil. En la mayoría de estos acuerdos hay cláusulas que dicen, vale, sí, te pagamos lo que vale, pero te quedas aquí trabajando unos añitos más. Eso es lo que se conoce como earn out, que traducido es te compras la libertad, pero con condiciones. Y lo normal en estos casos es que te tengas que quedar entre 1 y 3 años más, porque claro, el comprador quiere asegurarse de que la empresa no se desmorona en cuanto tú desaparezcas. La segunda opción es sacar la empresa a bolsa, y el proceso es incluso más largo. Y además, aunque salgas a bolsa, no puedes vender todas tus acciones el primer día y desaparecer como un ninja financiero. Hay restricciones, periodos de bloqueo, en resumen, paciencia. La tercera opción sería hacer que la empresa genere suficiente dinero como para poder pagarte dividendos y vivir de eso. Y suena muy bien hasta que te das cuenta de que cada euro que te pagas a ti mismo es un euro que la empresa no reinvierte en crecer. Y si tienes inversores, créeme, no siempre les encanta esa idea. La cuarta opción es usar tus acciones como garantía para pedir un préstamo. Sí, esto lo hacen muchos. Básicamente dices, mira, no tengo liquidez, pero tengo un montón de acciones. Y el banco te responde, bueno, perfecto, te damos el dinero, pero luego lo devuelves. Y ahí está el pequeño detalle, tienes que devolverlo. Así que para muchos, en ese caso significa seguir trabajando. El resumen es bastante claro. Ninguna de las opciones para retirarte es tan rápida ni tan sencilla. De hecho, montar una empresa de éxito lleva años. Según varios estudios, la edad media de un fundador exitoso ronda los 45 años. Y llevar esa empresa a valoraciones multimillonarias puede llevar fácilmente más de 5 años. Muchas veces bastantes más. Luego súmale el proceso de venderla, las negociaciones, el papeleo y ese famoso earn-out del que hablábamos antes. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando tienes realmente la oportunidad de retirarte, ya estás rozando los 60 años. Y claro, a esa edad, después de haber dedicado media vida a construir algo, igual no te apetece tanto dejarlo todo de golpe. La segunda razón es un poco más psicológica, porque llegar a ese nivel de riqueza no es solo cuestión de suerte o inteligencia, también implica tomar decisiones que la mayoría de la gente no tomaría. Tú piensa en esto, alguien que acaba siendo multimillonario normalmente
probablemente ha tenido oportunidades de vender su empresa mucho antes de llegar a ese punto. Ofertas de decenas de millones, a veces incluso cientos. Cantidades que para el 99,9% de las personas serían un sí instantáneo, seguido de una llamadita al notario. Pero ellos dijeron que no, y eso ya nos dice bastante. Porque para rechazar ese tipo de dinero tienes que encajar en una de estas dos categorías. O crees de verdad que tu empresa puede llegar mucho más lejos, o estás completamente enganchado a ver cómo el número sigue subiendo. Y de hecho muchas veces son ambas cosas. Por tanto, aquí aparece el sesgo de selección. Nosotros vemos a los multimillonarios que siguen trabajando con 60, 70 o incluso más años, pero no vemos a todos los que vendieron antes, se retiraron y desaparecieron del radar. Porque claro, si alguien vende su empresa por 50 o 100 millones y decide irse a vivir tranquilo, pues no salen titulares. Pero eso existe. Esto significa que los multimillonarios que siguen activos no son representativos de todos los que podrían haber llegado ahí. Son en cierto modo los que decidieron no parar. De hecho, hay muchos casos claros de personas que vendieron pronto y ahora viven como auténticos jubilados de lujo sin necesidad de seguir acumulando más. Y luego tienes al otro extremo, personas que podrían haber vendido por cifras absurdas y decidieron seguir adelante. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque para ellos ya no es solo dinero, es juego, es competición, es ego, es la sensación de estar construyendo algo más grande. Porque cuando estás en la cima no solo tienes dinero, tienes influencia, acceso, reconocimiento, un tipo de estatus que no se compra fácilmente aunque tengas miles de millones. Y claro, pues renunciar a eso no es tan sencillo como decir, bueno, ya con esto tengo suficiente y me voy. Además es que creo que cuando tu patrimonio crece tanto, el dinero pierde parte de su significado práctico. Es decir, pasar de 1 millón a 10 millones, pues cambia tu vida. Pero pasar de 1.000 millones a 2.000 millones, no tanto en el día a día. Pero aún así, muchos siguen queriendo más. Y obviamente no es porque lo necesiten, sino porque están acostumbrados a crecer. De hecho, para algunos puede ser incluso algo jodido el retirarse. Y es que cuando llevas décadas funcionando así, pues parar no es algo natural. De hecho, para algunos debe ser una decisión muy difícil, porque suelen enfrentarse a una pregunta pues que no todo el mundo sabe responder. ¿Y ahora qué hago? Que hoy a mí se me ocurren un montón de cosas que hacer con ese dinero y todo el tiempo del mundo. Pero para esta gente no. Otra de las razones por la que muchos no se jubilan es, curiosamente, porque su trabajo no es tan duro como imaginas. O sea, a ver, sí, trabajan muchas horas, pero no necesariamente de la forma en la que tú piensas. Según distintos estudios, un CEO de una gran empresa trabaja unas 60 horas a la semana. Que es verdad que suena a mucho teniendo en cuenta que el estándar son 40. Pero luego recuerdas que hay mucha gente, pues en Europa o en España, que ya está haciendo horas extras sin cobrarlas y acercándose bastante a esas cifras, incluso superándolas. Y aquí viene la diferencia clave, no todas las horas de trabajo son iguales. Un alto directivo o un CEO no está 8 horas seguidas respondiendo emails sin parar o rellenando hojas de Excel eternas. Su trabajo suele consistir en tomar decisiones, reunirse con personas importantes, viajar, asistir a eventos, negociar acuerdos. En resumen, son tareas bastante más variadas. Y siendo honestos, a mí me parecen más interesantes que muchos trabajos tradicionales. Pero es que además tiene algo que cambia completamente la ecuación: delegación total. Aparte, esta gente no tiene que preocuparse por limpiar la casa, hacer la compra, cocinar o gestionar tareas cotidianas. Todo eso ya está cubierto, obviamente. Así que aunque trabajen muchas horas, su tiempo libre es mucho más libre que el de la mayoría de nosotros. Y hay otro factor importante: pueden moldear su trabajo. Un CEO con suficiente poder no tiene un jefe que le diga exactamente qué hacer cada minuto. Puede enfocarse en lo que le interesa, evitar lo que no le gusta y diseñar su día a su manera. Eso convierte el trabajo en algo mucho menos monótono y mucho más difícil de abandonar, ¿no? Porque a ver, si tu día consiste en tomar decisiones importantes, hablar con gente influyente, viajar y tener impacto real, ¿te apetece dejarlo del todo para no hacer nada? A ver, yo tengo claro que lo haría, pero para el tipo de perfil que llega a ser multimillonario, no. De hecho, ese estilo de vida, con poder, reconocimiento y control, es una de las cosas que más les cuesta dejar atrás. Es su posición, su identidad, el poder, y muchas veces es lo que les ha llevado hasta donde están. Por tanto, llegamos a una conclusión muy interesante. La jubilación de esta gente no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de qué haces con tu vida cuando el dinero deja de ser un problema. Para la mayoría de la gente, la jubilación es una meta, es el momento en el que por fin puedes dejar de trabajar y descansar. Pero para alguien que tiene recursos prácticamente ilimitados, ese momento no viene acompañado de un manual de instrucciones. Porque claro, si eliminas la necesidad de trabajar, también eliminas una gran parte de la estructura de tu día a día. Y para muchos es que es un reto de verdad. Muchos multimillonarios no siguen trabajando porque lo necesiten, sino porque es lo que saben hacer, lo que les gusta y lo que les da sentido a sus vidas. Además, dejarlo no es tan neutro como parece. Significa perder acceso a ciertas oportunidades, a ciertos círculos, cierto nivel de influencia, dejar de estar en el centro de decisiones importantes. Para alguien que lleva tantos años ahí, décadas incluso, pues eso pesa. Y también hay un componente de responsabilidad. Algunos sienten que si se van, la empresa puede sufrir, que los empleados, los inversores o incluso el mercado podrían verse afectados. Y aunque suena un poco dramático, en algunos casos no están del todo equivocados. Por otro lado, el concepto de la jubilación también está cambiando para el resto de la población. En España y en la Unión Europea, cada vez más gente no se plantea un paro total, sino algo más gradual. Ir reduciendo horas, cambiar de actividad, reinventarse, una especie de jubilación flexible. Y curiosamente, eso se parece bastante a lo que hacen muchos multimillonarios, solo que a otra escala, obviamente. Ellos no paran, redefinen, ajustan, cambian el ritmo, pero no terminan de desaparecer del todo. Pero bueno, más allá de multimillonarios, empresas gigantes y cifras absurdas, todo esto plantea una pregunta interesante. Si no necesitaras el dinero, ¿dejarías de trabajar
trabajar completamente o simplemente cambiarías la forma en que trabajas. Quizá dedicarías más tiempo a proyectos propios, a aprender cosas nuevas, a hacer algo que te guste de verdad sin presión. Porque yo creo que al final la clave no es jubilarse lo antes posible, que eso ayuda, sino construir una vida en la que no necesites escapar constantemente de tu trabajo. Una vida en la que trabajar no sea una condena, sino una herramienta. Y con esto en mente, la próxima vez que escuches hablar de la jubilación como el gran objetivo final de alguien, pues quizá tenga sentido cuestionarlo un poco, porque para algunos no es el final del camino, es simplemente otra etapa. Dicho esto, si te ha gustado el contenido ya sabes que te puedes suscribir y apoyarme un poco más. Y aquí te dejo otro videito por si te apetece verlo. Nos vemos.